mejor que muchos otros sueldos, pero no es lo suficiente. Y el tema aquí no es de que se deba aumentar o no se deba aumentar. Ahora bien, lo siguiente es, el profesional de la educación tiene una presión social de los padres, de la familia, del sistema educativo, desde el Ministerio de Educación, tiene una presión social desde los estudiantes. El profesional de la educación tiene una presión en sentido general y las expectativas sobre un profesional de la educación son demasiado altas, los estándares de desempeño, la ética del docente que debe cumplir. Y hay muchos profesores, todos sabemos, que ingresan al sistema que no están en condiciones y no están dispuestos a cumplir con esa ética y con ese estándar, lo cual se traduce en un fracaso y se traduce en muchísimos problemas. Es lo que está pasando con algunos casos que estamos viendo de profesores que están cometiendo barrabasadas. Pero hay una cosa, esta exigencia social mantiene una presión alrededor del docente, que el docente debe cumplir. Ahora bien, el maestro está siendo observado por la sociedad en sentido general. Y si falla, será condenado. La presión social que tiene el maestro es desde el centro, desde adentro y desde afuera. El mayor enemigo del docente es el propio Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque las políticas del Ministerio de Educación van contrarias al profesor, se centran en la protección del estudiante y no en el profesor. Y eso está bien, pero hay un problema. Sabemos claro que eso se debe a ciertas conductas, que hay maestros que han sido responsables de que el ministerio implemente estas políticas. Por ejemplo, en los casos que hemos visto de algunos docentes que han fracasado en su ética como docente, se traduce esto en que el ministerio tenga que implementar políticas más fuertes. Por ejemplo, va a llegar un momento donde el estudiante ni siquiera podrá tener contacto de cercanía con el estudiante. Pero hay una cosa, la educación se ha complicado cada vez más. El respeto hacia los profesores, hacia los docentes, es prácticamente nulo en esta sociedad. Ya los estudiantes no respetan al profesor como antes, ni tampoco la sociedad. Demanda mucho del maestro, pero no lo respeta. Y todos los fallos que puedan haber siempre dependen del maestro. Si los estudiantes no pasan, si a los estudiantes le va mal, la culpa es del profesor. No se analizan los factores socioeconómicos del estudiante, no se evalúa el contexto social del estudiante, sino que el maestro es el responsable de que a ese estudiante no le vaya bien, y para el ministerio es así. Por lo tanto, si se quema el estudiante, se quema el maestro. Pero las políticas que ha desarrollado el Ministerio de Educación llegan al punto tal de que las sanciones hacia el estudiante son muy mínimas, de manera que hay demasiada libertad en el estudiante, que se traduce como un libertinaje, y eso hace que el estudiante no respete al profesor. Los que damos clases en educación secundaria hemos visto casos de estudiantes que han desafiado a profesores, le faltan el respeto, le dicen malas palabras, incluso han intentado agredir y se ha agredido a profesores en los centros educativos, y no hay ninguna sanción de parte del Ministerio de Educación, porque el estudiante está siendo protegido y está siendo apoyado por los padres. Tenemos una generación de padres, un contexto familiar que apoya las cosas malas que el estudiante hace, que no se involucra en el proceso educativo de sus hijos y solamente van a los centros a reclamar y a pelear con los profesores cuando los estudiantes se queman, pero no van por las escuelas a saber cómo les está yendo a sus hijos. Entonces tenemos un contexto social también que está depravado, que está influenciado por la música urbana. Tenemos estudiantes en nuestras aulas cuyos dioses son Toquilla, son el Alfa, son Rochi, estudiantes en los cuales no hay valores, y es una lucha constante del docente para tratar de impulsarle, para tratar de motivarle a los buenos valores. Pero la familia no nos ayuda. En el hogar no tienen educación, no se le está dando la educación, donde el primer agente de socialización es la familia, y la familia es la primera la que debe educar a sus hijos. Pero estamos luchando, estamos educando a una generación que de cristal,
y que no está siendo educada por sus padres, no tenemos el apoyo de sus padres y está siendo bombardeada por una serie de ideas que instan al libertinaje, que instan al pecado, que instan a vivir una vida desenfrenada. Y tenemos que enfrentar eso en los centros educativos, donde el maestro tiene que ser psicólogo, donde el maestro tiene que ser padre, donde el maestro tiene que ser un guía, tiene que ser un coach, donde el maestro tiene que ser demasiado cosas a la vez. Y todo esto es difícil, pero tenemos también una serie de diversidad de estudiantes que viven en contextos sociales críticos, estudiantes que son